Antes de iniciar con el tema como tal, quiero preguntarles, chicos, si tienen todo claro con las evidencias anteriores, con los temas anteriores que hemos visto, porque ya vamos para la tercera de comunicaciones. ¿Cómo van con con las evidencias? Porque no me aparecen muchas en la plataforma. Quiero preguntarles de eso. ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Mi ladies, tienes la manito levantada, dale. Profe, bueno, yo tengo una inquietud. Yo estaba ¿Mm? preguntando por la clase pasada, la grabación, porque había tenido problemas con la plataforma para ingresar y el día de ayer logré ingresar en la tarde y estaba terminando la evidencia del tema de los videos, pero vi que no estaba la sesión de la clase. La del eh, jueves. exacto, entonces no he podido Ujú. hacer la evidencia porque no tengo, Sí, sí. eh, entonces era para saber cuándo quedaría el Tienes video de la... razón. La subo hoy, la subo hoy. Estaba viendo justamente ese tema de la grabación antes de entrar a a esta sesión con ustedes y no la tengo guardada en el Drive. Entonces voy a revisar si la tengo en el equipo o sí qué pasó, pero tengo que subirles la grabación. Hoy tiene que quedar eso. Entonces, ya que estoy en el grupo de WhatsApp, yo les aviso. Yo termino con ustedes y tengo otra sesión. Entonces lo dejo más tardecito, pero así sea a las 10 de la noche, yo les confirmo por el grupo para que sepan que ya está montada. Listo, mi ladies. Sí, tienes toda la razón. Está solo la primera sesión. Bueno, entonces, no tengo más manitos levantadas, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy vamos a revisar, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Entonces, hoy vamos a revisar el tercer material de formación que tenemos de comunicaciones, que es relacionando. Básicamente, comunicación oral y escrita. Aquí entra esto también importante, un detalle extra que vamos a ver de la comunicación escrita. Entonces, si recuerdan, nosotros iniciamos con toda la importancia de la comunicación como desde una perspectiva bastante general. Pasamos la semana pasada al material de formación que era argumentando. Entonces, la importancia de la argumentación, cuál es la relación que tiene y cuál es el sentido que le da también a la comunicación la argumentación. Cada sesión de comunicación es como un poquito más de detalle, como vamos como hacia atrás, el porqué del porqué del porqué. Entonces, en esta sesión, este material de relacionando cubre aspectos un poquito más técnicos de la comunicación, tanto de la parte verbal como de la parte escrita, que es un detalle que vamos a ver acá que no hemos visto. Entonces, vamos a iniciar con un tema que es semiótica y semiología. La semiótica y la semiología son básicamente las ciencias que estudian los signos, estudian los signos, ambas. ¿Cuál es la diferencia? Que la semiología es un poco más cultural. La semiótica es bastante más amplia. ¿Listo? La semiología es más cultural. Entonces, les voy a compartir un video cortico. Es una introducción corta acerca de semiótica y semiología, que es bien explícita, pero espérenme porque no había incluido el sonido. Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Humberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La
La semiótica se divide en 3 disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de 3 colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de 3 colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Listo. Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta que estas disciplinas se enfocan en los signos 100%, vamos a pasar a algo súper importante en la escritura, que son los signos. Signos de puntuación, signos de interrogación, signos de admiración, el detalle de cada uno, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de comunicación, las veces anteriores nosotros nos enfocamos mucho en la comunicación verbal, hablamos también de la comunicación no verbal, de lo importante que esto era como el complemento entre ambas, pero resulta que nosotros ahorita tenemos una comunicación que es predominante también, que es la comunicación escrita, y por eso hay que darle también la importancia que necesita. Cuando nosotros hablamos de comunicación escrita, hay 2 cosas que son fundamentales para comunicarnos correctamente. Lo primero es que es la gramática, ¿verdad? Y lo segundo, que la gramática es la forma de escribir, es conjugar bien los verbos, usar las palabras correctas y demás. Y lo segundo, que es la ortografía. La ortografía es que el texto esté bien escrito, ¿listo? No solo que conjugaste bien las palabras y lo demás, sino que aquí ya entran lo que le da un poco de sentido al texto, que son los signos de puntuación, las pausas que nosotros hacemos y demás. Entonces, entendiendo la importancia de esto y reconociendo la comunicación escrita como una comunicación dominante ahorita, porque ya nosotros no llamamos, sino que tendemos a escribir, lo máximo son notas de voz para que los demás nos escuchen. Entonces, por eso necesitamos ver este detalle. Esto todo de acuerdo a la RAE, que es la Real Academia Española, la que la que manda sobre nuestro idioma. Entonces, nosotros podemos dividirlos como en 2 grupos. Tenemos los signos de puntuación, esta primera parte, los signos de puntuación, y tenemos también algunos signos auxiliares. Entonces, dentro de los signos de puntuación tenemos primero el punto. El punto tiene 3 formas de utilizarse. Primero tenemos el punto seguido. ¿Qué hace el punto seguido? El punto seguido separa 2 ideas que son complementarias, que hablan del mismo tema, pero no son exactamente iguales. Entonces el punto seguido lo que hace es hacer una pausa, pero permite la continuidad de una idea que está relacionada con el mismo tema. ¿Listo? No corta la idea. Luego tenemos el punto aparte. El punto aparte es el que finaliza un párrafo. El párrafo, que es una idea completa, ese es el punto aparte y da inicio al siguiente párrafo. Sí, marca el inicio del siguiente párrafo. Y el punto final, que es el mismo nombre lo dice, es el último punto del escrito. O sea, con ese finaliza todo el texto que nosotros estemos redactando. Luego tenemos la coma. ¿Para qué utilizamos la coma? La coma se utiliza para dar pausas muy, muy corticas, sobre todo para cuando nosotros leemos. También le da sentido, ojo, también le da sentido a la oración y les voy a mostrar este ejemplo. Entonces, aquí está no debo caminar y aquí no debo caminar. Es lo mismo, solo la diferencia es una coma. Entonces, acá no debo caminar. ¿A qué hace referencia? Simplemente la negación de no voy a caminar.
¿sí? No debo caminar, le estoy diciendo que no a caminar. Simple, es una negación. Y acá, ¿qué dice? No, aquí hay una pausa. No, debo caminar. Aquí es por el contrario. La persona sí va a caminar, está diciendo no a lo que sea que le preguntaron o a lo que sea que le están diciendo, porque no lo sabemos, pero le responde al otro, no, debo caminar. O sea, acá podríamos meter un sí y queda perfecto. No, sí, debe caminar, sí va a caminar esta persona. Y eso, toda esa diferencia sin incluir ninguna otra palabra, solo la hace la coma. La coma solita da un contexto completamente diferente a las oraciones. Pueden buscar ejemplos en internet y se van a dar cuenta la importancia de la coma como en cosas así casuales que nosotros utilizamos. Entonces, además de que sí le da un sentido particular a la frase, en algunos momentos tú dirías, o en algunas partes de texto tú dirías, no, la coma aquí no es necesaria porque no necesito, eh, o sea, si la pongo o no la pongo, pues el sentido de la frase es el mismo. Sin embargo, cuando nosotros leemos, las comas se necesitan porque las comas son las que nos permiten hacer las pausas. Si no hay una coma, si no hay un punto y coma, si no hay un punto, si no hay un signo de puntuación, nosotros tendríamos que hablar de corrido y o sea, a nosotros el aire no nos da correctamente, idealmente. Las pausas deben hacerse donde esté la coma y no cuando a nosotros se nos acabe el aire. O sea, funciona también para lo verbal. La coma es muy, muy importante. Entonces, ¿qué hace? Cuando son casos específicos que sí se necesitan, no solo por la pausa que necesitamos generar, sino por el sentido del texto también. La coma separa elementos, personas, animales en una oración. Aclara o explica también una apreciación. Separa el nombre del sujeto del que se escribe y también se utiliza mucho, mucho y en la mayoría de los casos después de utilizar un conector. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de esta manera, coma, o consecuentemente, coma, o, a ver otro, eh, por lo contrario, coma. O sea, generalmente después de que nosotros usamos conectores, que los conectores, recuerden, son esas palabras que unen ideas, unen párrafos, generalmente después de un conector utilizamos la coma. Generalmente, no siempre se necesita, pero siempre sí le hace mucho sentido utilizar una coma después del conector. Listo. Luego pasamos al punto y coma. El punto y coma es una pausa, pero es mayor a la de la coma, es un poquito más larga. O la pausa más larga es la del punto. La pausa más corta es la de la coma, cuando nosotros hablamos, y la pausa del punto y coma está en la mitad. ¿Cuándo utilizamos nosotros generalmente el punto y coma? Cuando ya nosotros hemos utilizado la coma en el párrafo y no queremos poner 10 comas, 5 comas, ahí tiene sentido el punto y coma. Cuando ya la coma se ha utilizado, ahí tiene sentido el punto y coma, ¿sí? Como para hacer la variación. También un segundo uso es cuando vamos a mencionar elementos en una oración que son de diferente clase. Por ejemplo, tenemos aquí, en el SENA Distrito Capital hay gran cantidad de programas de formación en diversas áreas de conocimiento. Esas son las áreas que vamos a poner con punto y coma. Donde los aprendices estudian producción, punto y coma, algunos química. ¿Por qué punto y coma? Porque producción es una clase, química es otra. Punto y coma, enfermería, punto y coma, finanzas, ¿listo? Son de diferentes clases, o sea, son como de diferentes temas. Es como una mención que vamos a hacer de elementos, pero son completamente diferentes entre ellos. Ahí también es válido el punto y coma. Y finalmente, el tercer uso es para separar dos frases diferentes. O sea, si tú las separas, tú no sabrías que hacen, o sea, que hablan del mismo tema, pero realmente sí se complementan. Por ejemplo, hoy es el Día de la Independencia, punto y coma, esta tarde será el desfile. Si tú las separas, tú dices, no, esto es una idea y esta puede ser otra idea completamente diferente, pueden estar hablando de cosas diferentes. Sin embargo, en este caso, como están refiriéndose al mismo tema, ¿sí? Sí, a un tema parecido, entonces utilizamos el punto y coma para separar esas dos ideas. Son dos frases completamente diferentes porque no se conectan entre ellas. Las conectas tú con el punto y coma.
¿Listo? Luego tenemos los dos puntos. Aquí. Luego tenemos los dos puntos. ¿Para qué utilizamos nosotros los dos puntos? Los dos puntos siempre dan apertura a algo más que se va a mencionar. ¿Qué es ese algo más? Después de un saludo en una carta, se pueden utilizar los dos puntos para dar inicio al cuerpo, a todo el cuerpo del correo, de la carta, del texto. También para listar elementos, para hacer una lista. Entonces nosotros decimos, las personas aprobadas son dos puntos y empieza una lista abajo. A, B, C, D, E. ¿Listo? También para hacer referencia a algo que se dijo. Entonces, por ejemplo, mi mamá mencionó dos puntos. Ahí se van a abrir comillas también, pero ahí van dos puntos para mencionar, para hacer menciones. Y, ojo, aclaración, generalmente, la mayoría de las veces, después de los dos puntos se escribe minúscula. Generalmente, la mayoría de las veces se escribe en minúscula y este es un error que muchos cometemos porque se asume como que después de los dos puntos sí, mayúscula y por defecto. Y no es así, es al contrario. Generalmente después de los dos puntos va minúscula con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si es nombre propio, pues nombre propio siempre se debe escribir en mayúscula. O también después de un encabezado, o sea, de un título o un saludo. Si es un saludo de un correo, de un texto, después de los dos puntos debes escribir en mayúscula, o si es después de un encabezado, o sea, de un título, y le pusiste dos puntos, después debes escribir en mayúscula también. De lo contrario, si es una lista, si vas a mencionar lo que dijo una persona, lo que sea, siempre debe ir en minúscula. Listo. Luego vienen los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos tienen tienen un sentido y es para indicar que hay más información que no estamos mencionando. Por ejemplo, aquí el perro ladró, tres puntos suspensivos. Quiere decir que acá pasaron cosas. Hay más elementos que ocurrieron, pero no se va a cubrir ese detalle. ¿Listo? Y finalmente, pues signos de interrogación y de admiración. Signos de interrogación son para pregunta. Recuerden que nosotros usamos apertura y cierre. Hay un signo cuando la oración empieza y hay otro signo cuando la oración termina. Y los signos de admiración o exclamación, que son estos de acá, generalmente son para resaltar como emoción en la frase. Entonces, admiración, exclamación. Sí, pero son como para eso, como para resaltar, sí, o para destacar un poco algo de emoción en esa frase, en ese texto. Entonces, nosotros acabamos de hablar de los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son las palabras que le dan sentido, que le dan cohesión, que le dan lógica a la manera en la que nosotros hablamos, escribimos, nos comunicamos. ¿Por qué? Nosotros no decimos, em, digamos, cuando te dicen en una clase, bueno, preséntense, y entonces tú no empiezas. Yo soy Claudia Consuegra, eh, ingeniera industrial, punto. En el SENA hace 5 años, punto. Em, en inglés y emprendimiento, punto. No, uno le va dando cohesión a lo que uno va diciendo utilizando los conectores. Ah, yo soy Claudia Consuegra y estoy en el SENA, ta, 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 ta. Me encuentro acá desde hace 4 años porque, ta, 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 ta. Entonces, me he enfocado en, uno siempre está utilizando palabras que conectan lo que uno está diciendo, que le dan ese sentido. Eso se llama cohesión. Eso se llama cohesión. Lo que aportan los conectores son cohesión, básicamente. Y es para darle facilidad a la comunicación. Nosotros no, como yo ser X, no, siempre estamos utilizando los conectores y son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos dan dominio a nosotros sobre nuestro propio idioma, ¿sí? Es una forma de hablar, te da algo de ventaja, te da profesionalismo y demás, y por esta razón hay que tener claro, bueno, hay que tenerlo dentro del vocabulario, pero también hay que tener claro la funcionalidad de cada uno, porque tenemos como varios grupos de conectores, y dependiendo de esos grupos, pues ahí se ubican las palabras. Entonces tenemos para explicar la causa de una situación, o sea, el porqué de una situación, el sentido. Para eso tenemos porque, ya que, debido a, también utilizamos pues,
en ese sentido. ¿Listo? Tenemos otro grupo que es para la consecuencia de una situación, el resultado de una situación, lo que pasó después. Por ejemplo, por eso, así que, por lo tanto, en ese sentido. ¿Listo? Luego tenemos los que son de unión, que une elementos similares o los contrasta, por ejemplo, como tampoco. Entonces tenemos, los une de alguna manera, sea porque corresponden juntos o porque es de contraste, pero los une. ¿Listo? Y que es el que reemplaza ahí cuando la palabra siguiente empieza por i. Y tenemos ni y tampoco, que son en manera de negación, pero también unen elementos. Y luego finalmente tenemos los de elección, que es o sea, cuando hay dos o más elementos y hay que elegir, no aplica para todos, sino que se elige, tenemos o tenemos u, que entra a reemplazar la o cuando la palabra siguiente empieza por o. ¿Listo? Porque nosotros no decimos cabeza o oído, porque oído ya comienza por o, no repetimos la o, cabeza u, ¿listo? Oído. Entonces, a partir de eso y teniendo eso en cuenta, pasamos a diagramas, mapas, gráficos, esquemas y flujogramas. Estas son herramientas para organizar la información, son herramientas que facilitan la comprensión, el análisis y la comprensión de información. A nosotros nos ponían mucho en el colegio y seguro que acá también estudiando, muchos de los profes nos piden, no, hacer un diagrama de flujo de X cosa, hacer un mapa mental de tal cosa. En el colegio lo que más nos pedían, el famoso mapa conceptual, todo. Y tiene un sentido y es que analizar la información y comprender la información es mucho más fácil por medio de estas herramientas. ¿Por qué? Porque son herramientas que funcionan básicamente visualmente y además de eso son herramientas de síntesis. Te permiten sintetizar ideas claves, partes claves del texto, de lo que sea que tú estés cubriendo, del tema que tú estés cubriendo. Entonces son visuales y además de ser visuales son de resumen, son de síntesis. Entonces por eso son muy prácticos y son muy útiles en el aprendizaje. Realmente pues, son muy efectivos, es la palabra. Eso es. Entonces, primero tenemos los diagramas. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas son representaciones esquemáticas que lo que hacen es relacionar palabras, frases y también elementos, cualquier tipo de elemento dentro de un proceso. Un diagrama se considera como un proceso y relacionas palabras, frases, elementos de diferentes tipos, porque también un diagrama puede relacionar palabras con elementos gráficos. ¿Listo? Luego tenemos los mapas cognitivos, que son organizadores. Literalmente los mapas son organizadores gráficos. Todo lo que sea mapa mental, mapa conceptual, todos los mapas habidos y por haber entran como mapas cognitivos que tienen estructuras diferentes porque unos salen para arriba, para el lado, otros para abajo y demás, pero todos son organizadores gráficos de información. Que el mapa mental te da un flujo diferente al conceptual, pero es un mapa cognitivo. Luego tenemos los gráficos. Los gráficos son representaciones visuales, representaciones gráficas de datos. O sea, que el gráfico de barras, que el gráfico ese que es la tortica, bueno, todo eso, esos son gráficos, son representaciones visuales, pero no del montón de información como un diagrama, como un diagrama de flujo, sino, o como un mapa conceptual, sino de datos, puntualmente datos, o sea, es de números, ¿listo? El gráfico va con números, se trabaja con los números sí o sí. Luego tenemos el flujograma, que el flujograma se menciona también como, se conoce también como diagrama de flujos y es para evidenciar un proceso. Es para plasmar un proceso, o sea, hay un paso a paso, hay una lógica en el orden que lleva, inicias acá y termina, o sea, aquí el inicio y acá al final lleva un sentido, un orden específico y es para plasmar un proceso, hay un paso a paso. Y finalmente tenemos los esquemas, que los esquemas básicamente es la combinación, es como lo más general y es combinación de diferentes herramientas que tenemos acá. Un esquema puede combinar gráficos con un diagrama e incluirlos en un mapa cognitivo y tiene un sentido, eso es un esquema, visto como desde lo macro, desde lo más general, como la combinación de las herramientas que acabamos de ver.
Ahora pasamos entonces a la interpretación. Bueno, bueno, vamos a detallar un poco más de la interpretación en la siguiente sesión. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros hablamos de comunicación, todo el sentido de la comunicación básicamente es la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres 100% objetivos, sino que nosotros nos quedamos con lo que interpretamos y lo que interpretamos depende de muchas variables. Depende del entorno, depende del aprendizaje que nosotros mismos tenemos, de nuestras ideas, de las consideraciones, de muchas cosas que hay detrás. ¿En qué caso se hace muy importante la comunicación muy explícitamente? Nosotros ahorita estábamos hablando de la comunicación escrita, de los textos, de los escritos. ¿Cómo recibimos nosotros la información de los escritos? Ahorita estábamos hablando de escritura, es cuando nosotros entregamos la información, pero nosotros ¿cómo la recibimos de los escritos? Leyendo, por medio de la lectura. Entonces, por eso tocamos el tema de interpretación y la relevancia de la lectura también dentro de todo lo que nosotros mencionamos de comunicación. ¿Por qué? La lectura, aquí nos dice de la lectura al discurso porque todo el material nos cuenta cómo la lectura es ese primer paso para dar un discurso ideal. Recuerden que un discurso no quiere decir que tú te paras al frente de 80 personas a hablar. Un discurso puede ser una conversación que tú tienes sentada con tu jefe al frente y con el equipo de trabajo al lado, que son 3 personas. O un discurso con las 8 personas de tu familia que se reunieron el fin de semana. Listo, un discurso no quiere decir que es un tema profesional que tú expones en un auditorio, no necesariamente. Tiende a relacionarse mucho más así, porque si un discurso no cubre una persona y ya, pero ojo que un discurso es un proceso de comunicación que se puede dar en diferentes contextos. ¿Listo? ¿Qué es importante del discurso? Esta partecita y es el discurso con ayudas audiovisuales. Solo vamos a hacer un paréntesis acá con el tema de las ayudas audiovisuales. Las ayudas audiovisuales son las presentaciones. En PowerPoint, en Canva, en la herramienta que quieran. Toda presentación es una ayuda audiovisual. Aquí lo que vamos a ver, entre paréntesis, son como mm, los aspectos fundamentales para que una ayuda audiovisual, una presentación funcione de la manera correcta, para que tú puedas darle el sentido que tiene una presentación. ¿Qué es lo primero? Estos son tips. ¿Qué es lo primero? Necesitas conocer el auditorio, o sea, necesitas conocer la persona a la que va dirigida esa presentación. Debes entender qué tantas personas, cuál es su nivel profesional también, a ver qué tan complejo puedes hablar o qué tanta complejidad puedes utilizar en los gráficos que utilizas en la presentación, en los datos que incluyes. ¿Listo? Eso es fundamental, entender a quién le estás hablando. Lo segundo, elaborar las ayudas audiovisuales que estimen pertinentes y que sean acordes al lugar físico o virtual también. Hay que ser súper inteligente con las ayudas audiovisuales porque puede que que si vas a exponerle a niños, por ejemplo, y de forma virtual, una presentación en PowerPoint seguramente no va a ser lo más práctico. ¿Listo? Muy seguramente, por ejemplo, si vas a estar con niños o puede ser en otros contextos, pero, por ejemplo, hay herramientas como Kahoot. Kahoot, que es una herramienta como de quizzes, que tú puedes ponerle imágenes, a interactuar a las personas, o Canva, que Canva te hace presentaciones más gráficas y te hace incluso videos. Sí, hay que ser muy inteligente escogiendo la herramienta correcta, que la herramienta te brinde lo que tú necesitas, dependiendo del personal que asista a tu presentación. Lo tercero, ensayar la presentación es súper importante, pues es un plus. Hay personas a las que les sale súper bien sin practicar y que, bueno, tienen un manejo del público espectacular y eso está bien. Sin embargo, es importante reconocer que las cosas pueden salir mucho mejor si se practican, si se ensayan, porque ya hay varios elementos que puedo tener en el radar. ¿Listo? Hay varias consideraciones o pueden haber, no sé, se te pueden ocurrir incluso preguntas que te pueda hacer el público y que en ese momento te vas a dar cuenta porque estás hablando del tema. Si no lo practicas, pues hay muchas cosas que no podrías cubrir. Siempre va a salir mejor si se practica, créanme. Y lo cuarto,
hay que manejar toda la parte emocional, es la inteligencia emocional, aquí no lo dice explícitamente, pero es básicamente eso, y es el manejo de lo emocional cuando nosotros nos enfrentamos a un público. ¿Por qué? Porque hay muchos problemitas con los que nosotros generalmente nos encontramos, y es el terror a enfrentarnos a todo ese público que tenemos al frente. No solo eso, sino a tener el micrófono también. Yo no sé por qué nos pasa, pero simplemente el hecho de tener un micrófono genera una presión impresionante. El no saber qué hacer con las manos, que esto hace ya parte de la comunicación no verbal que hablábamos en la primera sesión, es importantísimo para conectar a la gente, para que tu discurso sea creíble, el saber cómo mover las manos. También el terror a la cámara, que ahorita también se enfrenta mucho porque las reuniones o los espacios que tenemos son híbridos o son virtuales 100%. Y finalmente, no saber dónde mirar. Importantísimo, hay que tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas que puedas de tu público. Y eso lo logras simplemente con la mirada. Tú tienes que, porque a mí me pasaba mucho al principio cuando estaba empezando a hablarle así como a personas, a poquitas personas, y era que yo me quedaba todo el momento mirando a la misma persona. Y es súper importante que la vista se vaya moviendo de personas, que vayas cambiando como de grupo y de enfoque. Eso es entonces el discurso oral con ayudas audiovisuales que se prepara normal, es abierto. Y luego tenemos el otro tipo de discurso que es el discurso leído. Esto va en casos ya mucho más bueno, en la parte profesional, en organizaciones y entidades que se maneja o en temas de oratoria, que hay que hacer un discurso leído muy puntualmente, o bueno, una carta en algún momento específico del trabajo y demás. Y el discurso leído también es muy importante y no se puede menospreciar, no porque es un discurso leído debemos menospreciarlo, sino que al contrario, como uno está leyendo, es mucho más difícil conectar porque tienes que mirar hacia abajo, no puedes estar mirando todo el tiempo a las personas. Entonces, aquí lo más importante y la estrella cuando un discurso es leído es 100% la entonación con la que nosotros jugamos, el tono de voz, la manera en la que se vocaliza, las pausas que nosotros hacemos, todo eso que hablamos en la primera sesión de los factores con los que nosotros podemos jugar de la voz entra a jugar un papel fundamental cuando un discurso es leído. Si no, imagínense si a veces cuesta una charla de una persona hablando sin que lea. Ahora imagínense un discurso leído de 10, 20 minutos sin nada de conexión con el público. Es demasiado complejo. Entonces, conectar con el público, mirar, levantar la mirada siempre que sea posible. No es permanecer con la mirada pegada a la hoja, sino también subir la mirada, tratar de conectar con el público en los momentos en los que se pueda, porque obviamente pues estamos mucho más limitados con las manos, con el espacio y con la mirada en el discurso leído. Entonces la estrella va a ser la voz, entonar de la manera correcta, tener el tono de voz correcto. ¿Listo? Entonces, bueno, esto debería estar en la parte de arriba, pero otro de los temas em, muy importantes cuando nosotros hablamos de lo escrito, bueno, y también de lo verbal, ahorita hablábamos de los signos de puntuación, luego hablamos de los conectores, pero también hay unas palabritas estrella que le dan mucho sentido a lo que nosotros hablamos también. No son necesariamente para conectar ideas, ¿verdad? Funcionan diferente a los conectores, pero sí para darle sentido a la oración, para que tenga sentido las cosas que estamos diciendo. ¿Cuáles son esas preposiciones? Entonces tenemos preposiciones con diferentes funciones. Preposiciones de lugar, o sea, que hacen referencia a los lugares. Por ejemplo, ahí tenemos a, viaja a Medellín, tenemos en, ¿sí? Es para hacer, son palabras para darle sentido a lo que nosotros estamos diciendo como de ubicación. No me refiero a ubicación geográfica, sino a explicar de qué estamos hablando. Si es de distancia, si vamos a hacer referencia a una hora y es de tiempo. Entonces las preposiciones sirven para ubicar eso que nosotros estamos diciendo. Si es tiempo, si es distancia, si es lugar, si es espacio, si es finalidad, si es manera. ¿Listo? Entonces tenemos preposiciones de lugar, nosotros utilizamos a, por y en. Viaja a Medellín, en Bogotá, nos encontramos por ahí. De distancia tenemos exactamente los mismos. A, por y en. A pocos kilómetros, recorrió por lo menos
¿listo? Tenemos de tiempo, también tenemos a, por y en, pero entran unos nuevos, entran para y entra de. Por ejemplo, de 9 a 10, para esta semana, en 15 minutos, a las 9, ¿sí? Tenemos también de finalidad, o sea, para darle como continuidad a una finalidad. Por ejemplo, lo hago con el propósito de, sirve para, lo hago por ti. Ahí tenemos en finalidad, tenemos a, tenemos con, para y por. Luego tenemos los de modo, que los de modo es para explicar como el cómo básicamente, para explicar un cómo básicamente. Entonces acá tenemos todos excepto por a, con, para, de y en. De lado a lado se debe usar con mucho cuidado. Camina en puntillas, volteate para un lado, es como el cómo, básicamente un cómo chiquitico. Tenemos de medio o de instrumento. Para eso nos aplican a, con, por y en. Por ejemplo, texto escrito a mano, dibújalo con el lápiz por medio de X herramienta. Correr en tenis. ¿Mm? Luego tenemos de causa. Para causa aplican a, por y en. Vamos a ver ejemplos. En vista de, eso te pasa por, para explicar la causa. Luego tenemos uno que es para encabezado o para complementos indirectos. Tenemos dos, perdón, eso aplica a y aplica para, son casos muy específicos. Vamos a ver ejemplos. Sonia compró un vestido rojo para Sofía, ¿sí? Un complemento indirecto. Ese policía detuvo a un ladrón ayer. Y tenemos uno solito que aplica para compañía, que es con. Elisa llegó con su prima, mi mamá viajó con mi papá, ¿sí? Es de compañía, para compañía solo aplica esta palabrita, con. Aquí este recurso, uy, este es súper útil. Aquí hay una guía y un listado muy amplio y muy útil de conectores, que fueron los que vimos arriba. Porque nosotros a veces cuando estamos escribiendo, por ejemplo, decimos porque, entonces, pues, y ya no sabemos qué más utilizar. Nos quedaría el texto con, entonces nos quedan los textos con las 20 mismas palabras, repetidas un montón de veces. Para eso sirve tener siempre conectores como parte del vocabulario. Y finalmente, aquí nos cuentan técnicas de registro de información, o sea, cómo, o sea, formas en las que nosotros accedemos a la información, cómo obtenemos nosotros información. Hay información primaria, que es la que nosotros recibimos de manera inmediata, o sea, a través de nuestros sentidos, ¿sí? O sea, tú viste televisión, recibiste, eso es información primaria. O tú em, escuchaste, tu mamá te llamó y tú lo escuchaste, eso es información primaria. La que tú recibes así de primerazo, de manera inmediata con tus sentidos. No es algo como que tengo que pensar, analizar, procesar, no. Eso es información primaria. Y luego tenemos información secundaria, que es las que tú recibes ya de fuentes de información, investigaciones, fotos específicas, libros, la información que tú sacas de los libros, de los videos, de los ensayos, de los textos, ¿sí? O sea, vienen de fuentes de información, eso no es tuyo. No lo encontraste así de primerazo y lo entendiste de primerazo. Viene de una fuente de información. Entonces, en ese sentido, hay una, hay como un proceso que se caracteriza para recolectar información, sea directa o indirecta, como lo vimos ahorita. Entonces, importante, la técnica que se seleccione para registrar información debe tener un propósito, ¿sí? Al inicio, cuando se va a empezar ese proceso, debe tener un propósito, un plan de trabajo claro, debe estar planeado, debe estar argumentado el sentido de esa técnica que se va a utilizar.
Ahora, puntualmente, ¿cuáles son esas técnicas que nosotros podemos utilizar? Tenemos las entrevistas, que las entrevistas se diferencian de las encuestas porque las encuestas también pueden ser abiertas, pero son muy puntuales, muy, muy puntuales. ¿Listo? Mucho más puntuales que la entrevista. La entrevista siempre es abierta, nunca cerrada. La única que puede ser cerrada es la encuesta y la entrevista es un poco más profunda, más amplia. Tenemos también registro de información por observación, es simplemente el proceso de observar. Recuerden que observar no es solo mirar, es mirar con atención, con los sentidos y recibir información, registrar información. Y finalmente tenemos un panel de expertos que es algo como es como una mezcla de una entrevista, pero con un público muy particular y relacionado 100% al tema que tú quieres estudiar. Por ejemplo, si tú quieres estudiar, no sé, la interacción social de X cosa, pues tú vas a sentar a sociólogos en la mesa y puede que algunos psicólogos porque saben del tema. Listo, eso es un panel de expertos. Hay unas preguntas establecidas que se mencionan y entran a discutirse entre esos expertos, ¿sí? Es como una discusión de expertos. Eso para registro de información directa. Y luego tenemos los de información indirecta, que son básicamente a partir de, de fuentes de literatura y demás, pues trabajar esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos todo lo de bibliografía, hacemos consultas de ensayos, de libros, de artículos, de todo eso, eso es información indirecta. Cuando nosotros hacemos un mapa de cualquier tipo, un mapa cognitivo, un gráfico, un esquema, un flujograma, un diagrama, todo lo que nosotros revisamos ahorita viene ya de una fuente de información, de una información que ya está construida. Por eso esto es indirecto también. ¿Listo? Y aquí son simplemente pues unas notas, es el hecho de subrayar, de resaltar, el hacer resúmenes, eso es registro de información indirecta porque igual que el anterior, viene ya de una fuente de información. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, nos queda una evidencia para esta semana. Uy, ¿qué pasa? Una evidencia para esta semana y es el material que revisamos, recuerden, comunicación oral y escrita. Y la evidencia que nos va a quedar es esta, infografía, comunicación de la interpretación del entorno. ¿Qué van a hacer? Como lo dice la evidencia, el entregable es una infografía. Y lo que van a hacer es que van a seleccionar un tema global que sea noticia. ¿Sí? Como, como algo interesante que sea un tema global en este momento. Cuando una vez hayan escogido el tema que van a hacer, pues necesitan hacer algo como el estilo de investigación. Necesitan revisar varias fuentes que sean confiables. Varias fuentes van a profundizar en esa noticia de fuentes confiables. No lo van a ver de las páginas que crean en Instagram de chismes, no, sino fuentes de medios de comunicación que ya tengan. Sí, que sean confiables en la medida de lo posible, ¿listo? Y a partir de eso, entonces ustedes van a empezar a hacer una organización gráfica. Miren que hay varios métodos y varias herramientas que nosotros vimos ahorita. Empiezan a hacer sus resúmenes correspondientes, lo que ustedes necesiten realizar, o sea, a modo de organización. ¿Sí? Ese ejercicio investigativo, pues lo tienen que organizar y demás a modo de discurso, pero lo van a plasmar en una infografía. Recuerden que una infografía es un documento que tiene imágenes, pero también tiene texto. Entonces, es un discurso que no es un ensayo, ojo, sino simplemente un texto a partir de esa investigación que ustedes van a hacer y deben plasmarlo en infografía, o sea que deben incluir material gráfico, visual. Esperen que les voy a mostrar aquí ejemplos de infografía. No sé qué le pasa a esto. Dios mío, esperen. No, no sé qué pasa. Mi teclado está súper loco, no sé qué pasa. Pero bueno, infografía no les puedo mostrar entonces. Pero una infografía vamos a ver si alguna de las imágenes, esto por ejemplo, esto es una infografía.
Aquí tiene imágenes, tal, y tiene texto. Sin embargo, esto tiene mucho más texto del ideal. Esto es una infografía, miren. Entonces, acá hay un título, hay muy poquito escrito, hay muchas imágenes, pero con lo que está escrito y con las imágenes logramos compartir la información que necesitamos. No necesitamos mucho más. Listo, eso es una infografía. Es un documento a estilo así, sí, estilo documento, incluso lleva este tamaño, o sea, la infografía generalmente es vertical también, generalmente puede ser horizontal, generalmente es vertical porque es estilo documento e incluye información, tiene texto y también tiene imágenes y juegan con eso. Entonces, por ejemplo, miren que acá llevan ideas, no tiene que tener una estructura como si fuera un ensayo. No, tú puedes poner un texto aquí, una imagen aquí, otras palabritas acá y así y regarlo entre imágenes, palabras e ideas. Obviamente que tenga un sentido, que se vea organizado, que visualmente sea atractivo, pues al final la idea es entender, comprender la información que se da acá. Entonces sí debe tener un sentido y una organización dentro de, sin ser un ensayo, sin ser un documento escrito como cualquier otro, pero sí debe tener un orden para que la información sea comprensible. Listo. Entonces, es una noticia, es un tema abierto, pero es completamente libre el tema. Si hay que hacer un ejercicio de investigación, si hay que hacer un ejercicio de investigación para asegurarnos pues de estar informados y de estar dando la información correcta o no. Tampoco es información inventada. Entonces, hay un ejercicio de investigación y se va a plasmar en una infografía. Una infografía combina texto, combina comunicación escrita y también imágenes, que es toda la parte visual. Listo. Claro, entendido, dudas, preguntas. Recuerden que nosotros nos enfocamos hoy en el tema de los signos, vimos temas de puntuación y demás, de ortografía, y también de redacción, que fueron los conectores, las preposiciones. Entonces, aquí en esta evidencia se va a tener en cuenta mucho eso, mucho, mucho. La forma de escribir, el cómo redactan. ¿Listo? Bueno, pues no tengo manitos levantadas, no tengo tampoco. Nelvis, dale adelante. Buenas noches, señor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y Sí, tú, Nelvis? excelente, gracias a Dios. Me Bueno, alegra. señor, Ujú, uno va el tema que va ujú. a exponer ya. Ahí hay que colocar los signos, que es la coma, punticoma, y también hay que organizar las gráficas y la infografía y plasmar el ejercicio como tal. Eso es lo, Exactamente. El entregable es la infografía, Nelvis. O sea, tú no me vas a entregar a mí el texto y luego la infografía, no. O sea, se entrega únicamente la infografía. En la infografía deben asegurarse de plasmar toda la información que ustedes quieren brindar, pero por dos formas, por imágenes y por texto. O sea, no es como que van a coger una noticia y la van a pegar ahí, porque la infografía, así como les mostré ahorita, tiene una estructura diferente. Son como ideas y las van conectando, pero no son párrafos. Pero el único entregable es la infografía teniendo esas cosas en cuenta. Seleccionan una noticia, investigan y van a contar, van a hacer un escrito. Ahí lo dice como tipo discurso, digamos, si ustedes lo fueran a leer, si ustedes se fueran a parar frente a un público, por ejemplo, y van a dar un folletico. Un folletico. Ustedes no quieren dejar en el folleto todo lo que ustedes van a decir, pero sí las ideas más claves para que la gente se vaya conectando y pues entienda la idea. Es eso. Básicamente, imagínense ese escenario. Se van a parar al frente de 100 personas y le van a dar a cada uno un folletico, un papelito de esos que tiene foticos y palabritas bonitas para que ellos entiendan. Eso es. ¿Listo, Nelvis? sí, señor, gracias. Con gusto. Bueno, creo que eso es todo entonces por el día de hoy. Recuerden que nos queda una sesión de comunicación, ya solo nos queda un tema de comunicación, que es la que vamos a tener la próxima semana. Una evidencia también, ya llevamos 3 evidencias. Entonces, porfa, les encargo para que no se dejen coger el tiempo y podamos cerrar el componente de comunicación idealmente a tiempo para que se vayan poniendo al día y más tardecito, entonces yo les confirmo por el grupo cuando ya la grabación quede en la plataforma. Listo.
Angélica, dale, tienes la manito levantada. Señor, buenas noches, bendiciones. Una Amén. preguntita por acá. La clase anterior, yo acá en la plataforma no vi la sesión grabada, montada. Sí, eso era lo que les estaba mencionando, perdóname. Lo que pasa es que no encuentro, la verdad, no encuentro la grabación en la nube, no me quedó en la nube. Necesito buscarla, eh, pero les tengo que subir la grabación y eso es lo que voy a hacer ahorita. Yo ahorita tengo otra sesión con otra ficha, pero tan pronto yo termine, que yo termino tipo 10, enseguida me voy a poner a hacer esa tarea y les confirmo por el grupo cuando ya la encuentren en Sayuna. Listo. Ok, señor, le agradezco porque Sí, no, no, es que no súper me quedé importante, claro si no, con no. eso y yo con este Ujú. tema estoy atrasada en esa tarea. No te Necesitaba la preocupes, idea. hoy mismo se los dejo, Angélica. Señor, una pregunta. Yo estoy enredada con el primer ejercicio que usted colocó, porque como no estuve en la clase, no entendí nada. Ujú. Entonces, el link que envió la compañera Angélica, yo no sé, no me abre, no sé. Entonces, no he hecho la actividad porque no entiendo, de verdad. Y ya lo volviste a revisar, porque es que al principio lo que pasaba con ese era que no tenía, es que era que les pedía un acceso, pero yo lo dejé abierto. Entonces, si tú vuelves a intentar, debería dejarte. Tú lo intentaste hoy, La que me envió la compañera Angélica. ¿sí? La otra no la he intentado. Revisa entonces, revisa ese último link que mandó Angélica ya o sea, hoy, ahorita, ya te debe estar funcionando porque yo cambié el acceso, yo lo dejé ya público para que no les pida correo ni nada, listo, Nelvis. Si no, cualquier cosa, me acaban de agregar al grupo, ya tienen mi número, me escriben, porfis. Darío, dale, tienes la manito levantada. Bueno, profe, el segundo taller tenemos plazo hasta el viernes, ¿cierto? El segundo taller, la evidencia anterior, sí, la evidencia anterior se las extendí porque subí la grabación tarde también. Aunque la puedo dejar, sí, podemos dejar la evidencia de la semana pasada y la de esta semana hasta este domingo 12, por si acaso. Ah, Por si entre semana están muy enredados y eso, se las habilito hasta este domingo 12 de octubre. La de la semana pasada, pero esta también les queda hasta el 12 de octubre porque hoy sí dimos la clase el primer día de la semana. listo, profe. Bueno, Listo, gracias. listo, Darío, con gusto. Bueno, yo creo que estamos. Bueno, listo. Les agradezco entonces por por su asistencia. Lo que les digo, quedó súper pendiente, les estoy debiendo el video. Me comprometo a subirlo y a dejarlo listo hoy. Em, Les aviso, les dejo saber y lo que necesiten, porfa, tienen ya mi número. Listo, que eso es importante, ya estoy en el grupo. Cualquier cosa me preguntan por ahí o me escriben por interno. Gracias a todos por conectarse, por su disposición a aprender hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Todavía nos vemos de nuevo en comunicaciones. Un abrazo y que tengan buena noche. Chao, chicos. Chao, señor. Buenas noches. Gracias igualmente.